¿Qué tal amigos y hermanos en Cristo? Te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos sentido tristes ante la dura realidad que se nos está presentando y que a veces ya no podemos ni cómo salir? Bueno, pues hoy te voy a presentar y te voy a hablar de San Francisco de Asís, quien nos enseña a través de su vida que con Dios todo es posible. Y el día de mañana es la fiesta de San Francisco. San Francisco decía que un santo triste es un triste santo y dentro de su regla, una de las principales es ser alegre. Él es un santo muy venerado porque tenía muchos dones y carismas. Hablaba con los animales, fue estigmatizado, así que quédate, hoy te voy a platicar con él y te voy a dar algunos puntos que nos enseña San Francisco en su regla. Soy Gaby Bravo de ANE, Ciudad de México, y les doy la más cordial bienvenida a su programa Quién como Dios, a nombre de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz y nuestra hermana Rita Torres, a su programa Quién como Dios, un programa de la Arquidiócesis Primada de México. Y también les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan de la estación Caminando con María Radio. Les daremos gracias de que todos les den like, comparte este programa. Apóyanos a llegar a más personas, a más hogares. Transmite hoy este programa tan hermoso de San Francisco de Asís. Y bueno, para continuar, nos vamos a poner en la presencia de Dios con una oración muy bonita que San Francisco hacía todos los días a la Madre de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salve Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, que eres Virgen hecha Iglesia y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, a la cual consagró Él con su Santísimo amado Hijo y el Espíritu Santo Paráclito, en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve palacio suyo, salve tabernáculo suyo. Salve casa suya, salve vestidura suya, salve esclava suya, salve madre suya, y todos vosotras, santas virtudes, que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu Santo en los corazones de los fieles, para que de infieles hagáis fieles a Dios. Amén. Hermanos, primeramente Dios, si Dios quiere, el día de mañana, 4 de octubre, estaremos festejando a San Francisco de Asís. Por lo que este programa lo dedicamos, por supuesto, siempre a la Santísima Trinidad, San Miguel Arcángel, y hoy muy especialmente para nombrar a San Francisco de Asís. Y hoy les vamos a compartir un poquito sobre esta gran vida de este gran santo que nuestro Señor eligió para que el día de mañana, si Dios lo permite, que todos podamos ir a esta fiesta donde se venera a San Francisco de Asís, poder confesarnos y poder ganar una indulgencia. Una iglesia que la Madre Iglesia regala a todos los que podamos asistir en algún lugar donde se ha venerado públicamente el santo y muy especialmente en la Porciúncula allá en Italia. Así que te voy a compartir un poquito acerca de San Francisco de Asís. Este gran santo nació en Italia en el año 1182. Es muy conocido por su vida que es totalmente entregada a Dios nuestro Señor Jesucristo. Y Él le concede muchas cosas, muchos dones y muchas gracias. Entre ellas, lo hace partícipe de los estigmas de nuestro Señor. Quiere decir que San Francisco llevaba las 2 llagas en sus manos, las 2 llagas en sus pies y la llaga del costado, de las cuales salía un aroma tan agradable que era muy difícil describirlo con palabras. Él vivió de modo heroico la pobreza, la obediencia, la castidad. El Señor lo adornó con muchos dones, con muchas virtudes. Hablaba con los animales. Te voy a platicar de esa
parte de él donde convierte a un lobo. Hablaba con los pajarillos, con los árboles, ¿no es cierto? Con los pajarillos que se posaban en los árboles, con los peces. Y bueno, él hacía tantos milagros. Cuando empiezas a meditar sobre San Francisco, te das cuenta que tenía una riqueza tan profunda en su ser que la irradiaba por sus poros, porque su alma no podía contener tanto amor. Amaba con toda su alma a nuestro Señor Jesucristo, veneraba a la Santísima Madre de Dios, de igual manera a nuestro Señor San José, a San Miguel Arcángel. En fin, es un santo verdaderamente muy especial. Y para esto tengo varios documentos. Está San Francisco de Asís, los escritos y biógrafos, documentos de la época, donde está la regla de San Francisco, donde al estarla meditando te da muchos puntos importantes que podemos nosotros vivir para poder ser mejores pidiéndole la ayuda a Dios a través de San Francisco de Asís. Está, por supuesto, los escritos y la vida de San Francisco de Asís. Otro libro muy conocido para que tú te vayas involucrando son Las Florecillas. En este libro de las Florecillas narra muchos de los milagros que hizo tan increíbles, tan hermosos. Y bueno, de manera muy especial también lo tenemos aquí. San Francisco, esta imagen tan hermosa, tuve la oportunidad de traerla de Asís, justamente donde está el cuerpo de nuestro Santo Padre Francisco. Y ahí en su basílica tuvimos la oportunidad de estar, y también tengo con estas reliquias, a ver si ahorita la cámara les da un acercamiento. Es parte de la familia franciscana. En primer lugar, tenemos a San Francisco con esta piedrita, que es una piedra de la tumba de San Francisco. En el centro tengo otra reliquia del Padre Pío, que además era franciscano y que verdaderamente también fue un santo estigmatizado. Y del otro lado está a San Antonio de Padua. Esta reliquia está tocada con la lengua de San Antonio. Tengo esta familia de los franciscanos en los cuales nuestro Señor le promete a Francisco hacer un semillero de santos. Y sin duda aquí tengo algunos y bueno, con sus reliquias que hoy nos acompañan y con esta bella imagen, vamos a hablar un poco de lo que era, de quién fue San Francisco. Nos dice que San Francisco fue un joven del cual su padre era pues un acaudalado caballero de ese entonces y que vendían telas muy finas. Dentro de los negocios que él hacía muchos en Francia. Entonces de ahí se dice que por eso le llamaba Francisco a su hijo, por ese amor que le caracterizaba, que le gustaba mucho esa vida francesa. Él comerciaba telas muy finas y además Francisco en ese tiempo pues era un joven muy atractivo, con mucho dinero. Su padre era una persona que lo tenía y bueno, como buen padre pues quería que su hijo no careciera de nada. Así que dentro de esa vida mundana, el Señor le habla y él se deja tocar por nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de toda esta información que nos presenta, te voy a ir compartiendo un poco acerca de los milagros y un poco de qué podemos nosotros realizar en nuestra vida siguiendo las huellas de Francisco. Bueno, pues mira, te comparto que resulta que San Francisco quiso ir a visitar a San Miguel Arcángel en 1216. San Francisco hace una peregrinación al sur de Italia, a la gruta de Gargano, donde se aparece San Miguel Arcángel. San Francisco tenía mucha devoción a San Miguel
y reconocía que en aquel lugar se derramaban abundantes gracias, así que fue para pedir el perdón angélico. Dice que cuando llegó a Gargano, cuando estaba por entrar a la gruta donde San Miguel se apareció, San Francisco se siente tan indigno de entrar en ese lugar sagrado que no entra, se queda en la puerta, se permanece justamente en la entrada de la gruta, se arrodilla y comienza a rezar e implorar la ayuda y la intercesión de San Miguel Arcángel. Y pedía aquellas gracias por las cuales él había partido en peregrinación. Él lo que quería era pedir el perdón angélico. Fíjate qué importante y qué hermoso. Él se sentía muy indigno, así que estando ahí recogido de rodillas, a la entrada de la gruta graba en una piedra la letra T que les presento en la parte inferior. Esta letra T en griego tiene el nombre de Tao, la cual en lenguaje bíblico simboliza la salvación. Este signo es usado por los franciscanos, es la que se conoce como la cruz franciscana. Y bueno, pues estando ahí, hincado de rodillas y recogido, pidiendo perdón por sus pecados, sintiéndose indigno de entrar a ese lugar santo, donde San Miguel Arcángel posó sus pies para traer también el mensaje de Dios de que quería que esa gruta fuera consagrada a él, pues resulta que se le acercan dos hombres, dos personas invidentes. Ellos carecían de la vista y le piden a San Francisco que le hagan el milagro para que ellos puedan recuperar la vista. San Francisco continúa de rodillas, obviamente en esa sencillez que él tenía, dice que empieza a rogar a Dios por ese favor que le están pidiendo estos dos hombres. Y además pide la intercesión de Santa Lucía. Santa Lucía es una santa y mártir que era al inicio de la era cristiana del siglo IV, y resulta que en esa oración de fervor que le está pidiendo a nuestro Señor Jesucristo para que les regrese la vista a estos hombres, pues en su infinita misericordia, en su infinito amor a nosotros y a San Francisco, nuestro Señor le concede ese milagro. Así que aquellos dos individuos quedan restituidos y les devuelve la vista. Así que en esta parte es muy hermoso cómo la intercesión y la oración de San Francisco de Asís es escuchada. Así que pidámosle a este gran santo por algo que nosotros necesitemos, principalmente para dignificar los lugares sagrados. Y aquí es esta invitación que nos hace. Si San Francisco en esa santidad se sentía indigno de pisar esa gruta donde se apareció San Miguel Arcángel y donde se hacían las misas, por lo tanto se hacía presente nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos de nosotros vamos a misa los domingos o entramos a una iglesia muy irreverentemente? Entramos comiendo, hablando, si estamos en misa contestamos celulares, estamos mandando mensajes, estamos viendo quién pasa, quién no pasa, quién deja de pasar, si van a comulgar y quién comulga. Esta es una invitación para entender cómo nosotros estamos dignificando ese lugar. Si vamos dignamente vestidas, ¿cuánta gente llega de turista a la iglesia y se pone a comer ahí? Pidámosle a San Francisco que podamos recuperar la dignidad de estos lugares santos, que tengamos esa valentía y que a través del Espíritu Santo nosotros también invitemos a aquellas personas que vemos por ahí que a veces van entrando a la iglesia con alimentos, comiendo, inclusive con animalitos. Ciertamente San Francisco amaba a los animales, pero hay que ver
qué hacer cuando entran, porque muchas veces están haciendo también cosas que no es lo correcto. Bueno, hermano, te dejo esta parte en la que San Francisco, siendo ese santo tan grande, se sintió indigno de entrar a ese lugar santo. Y nosotros vamos a pensar qué estamos haciendo y bueno, vamos a poder mejorarlo. El segundo punto que te quiero compartir es la alegría espiritual. Dice San Francisco que es el remedio más seguro contra las 1000 acechanzas y astucias del enemigo, porque muchas veces él nos ataca de tal manera, recordándonos los pecados, recordándonos cosas que no son lo más correcto. Y entonces nos dice el santo, el diablo se alegra sobre todo cuando logra arrebatar la alegría del alma al siervo de Dios. Lleva polvo, fíjate, lleva polvo para poder colarlo por esas rendijas más pequeñas de la conciencia y con qué ensuciar el candor del alma y la pureza de la vida. Pero añade, cuando la alegría espiritual llena los corazones, la serpiente derrama en vano el veneno mortal. Los demonios que no pueden hacer daño al siervo de Cristo, a quien ven rebosante de alegría. Por el contrario, el ánimo flebe, desolado, melancólico, se deja sumir fácilmente en la tristeza o envolverse en vanas satisfacciones. De ahí muchas veces reprendía a sus hermanos por la tristeza que manifestaban al exterior. En una ocasión, uno de sus hermanos dice que lo vio con una cara muy triste y melancólica y entonces San Francisco le dijo, no va bien en el siervo de Dios presentarse triste y turbado ante los hombres, sino siempre amable. Y ve aquí, nos va a dar la receta. Tus pecados examínalos con la celda, en la celda. Llora y gime delante de tu Dios. Cuando vuelvas a donde están los hermanos, quita esa melancolía y confórmate con los demás. Es decir, aquí nos deja esta enseñanza San Francisco. ¿Cuántas veces el polvo, fíjate, ni siquiera te habla de cosas fuertes o pedradas, el polvo del pecado te lo hace recordar el enemigo y entra por las rendijas de tu alma? Y entonces te vuelves a poner triste, a lo mejor recuerdas el pasado, te vuelves a enojar, te vuelves a molestar y entonces vienen esas caras largas. Por eso dice San Francisco, cuando la alegría espiritual llena los corazones, la serpiente derrama en vano el veneno mortal y los demonios no pueden hacer daño. ¿Por qué a veces nos ponemos tristes? Tal vez algo indebido que hicimos. Por eso dice el santo a este fraile, tus pecados examínalos en la celda. Recuerden que los franciscanos tenían pequeños lugares donde podían estar y a la luz del Espíritu Santo uno puede hacer ese examen de conciencia. Dice él, llora y gime delante de tu Dios. Verdaderamente hay que pedirle perdón a Dios por todas aquellas ofensas que hayamos hecho en nosotros, a nosotros y también a los demás, a nuestra familia, que generalmente es a la que más lastimamos. Así que dice él, y después regresa con tus hermanos, ¿no? Así que, hermanos, si tienes algo que hacer, haz tu examen de conciencia, ve qué te está lastimando para que podamos ir mejorando y que esa alegría del corazón no nos venga y nos la arrebate. Ahora vamos a pasar a otro punto, a la parte de ordenar los consejos. Dice el Santo Francisco, pon orden en tu vida.
El testimonio de vida de San Francisco era tan congruente que tocaba corazones, los movía a la conversión para seguir a Jesús. Cuando San Francisco vio el número tan grande de hermanos deseosos de seguir su ejemplo para servir a Dios, decidió ordenar sus consejos de tal manera que todos vivieran bajo una misma forma de vida. Por eso él escribe la regla y la llama la regla y vida. Ahí pone todos los puntos que tienen que estar dando seguimiento cada uno de los frailes con la finalidad de que haya orden justamente en su orden franciscana. Y entonces nos pregunta, ¿qué desórdenes tienes tú en tu vida? Cuando nosotros aceptamos que tenemos unos desórdenes en el comer, en el dormir, en la bebida, en las horas que pasamos viendo ciertos programas, ciertas cosas que no nos ayudan ni a la mente, ni al corazón, ni crecer en el espíritu, es un pecado contra el tiempo de vida que nos regala nuestro Señor. Así que nos invita a ir poniendo orden. Ordena y empieza por tu habitación. Pon orden en esa habitación que es donde tú duermes. Pon orden en la bolsa que tú utilizas. ¿Cuántas cosas traemos en la bolsa que a veces sacamos y dices, madre mía, esto es de hace 3 meses? Pon orden en la cajuela de tu auto. Y nos invita, dice San Francisco, ordena poco a poco todo tu alrededor. Se necesitan pequeños pasos para ir ordenando todas las piezas de nuestra existencia. Dios no es un Dios de confusión, como nos lo dice en la primera de los Corintios, en el capítulo 14, versículo 33. Así que una manera de ser santo es ordenar poco a poco todo a tu alrededor. Y se necesitan pequeños pasos para ir ordenando todas las piezas de tu existencia. Este es otro punto al que nos invita San Francisco. Ir poniendo orden a tu vida. Y dentro de este orden que él quiso poner a su orden franciscana, donde escribe la regla, se dirige a Roma a presentársela al Santo Padre, que en ese tiempo era el Papa Inocencio III. Cuando se dirige a Roma para tratar de hablar con el Papa Inocencio III, cuando lo veían decían, es que el Papa no te va a recibir, ¿cómo crees? Mira nomás con qué harapajos vienes. Y estuvo esperando, solicitó audiencia y estuvo esperando a que el Santo Padre lo recibiera. Y entonces él, cuando se dirigió a Roma, fíjate con estas palabras, él dijo, iré pues y los encomendaré a la Santa Iglesia Romana para que con su poderoso cetro abata a los que les quieren mal y para que para que los hijos de Dios tengan en todas partes libertad plena para adelantar en el camino de la salvación eterna. Estas son las palabras que dijo San Francisco cuando se dirige a Roma a buscar la audiencia del Papa Inocencio III. Lo primero, iré pues y los encomendaré a la Santa Iglesia Romana. Cuando nosotros nos encomendamos a la Santa Iglesia, hermano, nos estamos encomendando a Dios, porque es la iglesia de Jesús. Es la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo cuando a Pedro le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán en ella. Así que muchas veces cuando la iglesia como que medio se tambalea, no es la iglesia, somos nosotros los que formamos parte de la iglesia, los que somos bautizados,
nosotros que no estamos dando testimonio de vida? Y esa es otra pregunta que nos tendríamos que hacer a la luz del Espíritu Santo. ¿Qué testimonio estoy dando para que los demás vean a Jesús a través de mí? Y en Francisco veían a Dios. Así que él cuando se dirige a Roma para pedir esa audiencia, el Papa cuando lo ve, él tuvo días antes una visión. Y entonces dice, el Papa se sintió muy perplejo frente a la demanda de San Francisco, pero luego recordó una visión que había tenido pocos días antes. Él había visto, el Santo Padre Inocencio III, él había visto en el sueño que la Basílica de Letrán estaba a punto de arruinarse y que un religioso pequeño y despreciable, arrimando la espalda, la sostenía para que no cayera. Ciertamente, dijo el Papa, es este en quien con obras y enseñanzas sostendrá la Iglesia de Cristo. ¿Cómo ambos se reconocen? San Francisco reconoce en el Santo Padre la autoridad de Dios que por él le dio y que es potestad, porque así lo decidió nuestro Señor. Y Francisco le da ese reconocimiento. Así que por eso se fue a poner y a pedir esa audiencia para que el Santo Padre reconociera la regla y vida que quería poner a su orden franciscana, empezando por la orden franciscana. Y recordemos que hoy en día el Papa actual se llama Francisco. El cardenal Jorge Bergoglio, el día que fue elegido Papa, él comenta, él lo dice, que cuando empezó a escuchar su nombre a favor de el cardenal Bergoglio, y que era evidentemente el Papa, el cardenal de al lado, que estaba sentado junto a él y que es muy gran amigo de él, lo decía el Papa Francisco, le dijo, te pido por favor que no te olvides de los pobres. Y dice el Papa que en ese momento decidió llamarse Francisco, recordando a este santo que la Iglesia nos ha regalado para poder también continuar este gran tributo a nuestro Señor, que es la Iglesia Católica. Así que esta parte es la obediencia. Y la obediencia va más allá del simple recibir y cumplir órdenes. Se trata más bien de una aceptación voluntaria, gozosa y responsable de la voluntad de Dios y de la autoridad que por derecho legítimo tiene sobre nosotros. La Madre Iglesia nos manda 10 mandamientos. De esos 10 mandamientos, a la luz del Espíritu Santo, tendríamos que ver cuántos cumplimos, cuántos nos hacen falta por cumplir, pero sobre todo, qué vamos a hacer para poder llevar a cabo esos mandamientos. Hoy en día nos espantamos de tantos robos, de tantos asaltos que se está viendo en la comunidad, en la sociedad, de tanta violencia. Ahí dice, no robarás, no matarás. ¿Dónde queda la obediencia? Ahí es donde nosotros tendríamos que pedir a nuestro Señor el perdón de todos nuestros pecados personales y también los pecados sociales, que fue lo que hizo San Francisco cuando se dirige a la gruta de Gargano para pedir el perdón angélico. Y él, a pesar de su vida de santidad, se queda a la puerta de la gruta sintiéndose indigno. ¿Y cuántos de nosotros podemos ir muy dignamente a la iglesia y que en nuestro vestir, en nuestro actuar y en nuestro sentir no estamos dando testimonio? Esto es solamente una reflexión y una invitación que nos hace Francisco, San Francisco de Asís, para poder vivir mejor, para no tener tristeza, para poder vivir alegre. Y ya vimos que muchas veces el polvo nos lo sacude ahí el enemigo para darnos esa tristeza. Son 3 puntos que llevamos ahorita bien importantes para que nosotros podamos ser más obedientes,
a esta iglesia. Después vamos a pasar a otro punto que nos habla acerca de sanar la lepra del cuerpo y del alma. En esta parte de sanar el cuerpo, nos habla Francisco que en un momento él curaba a los leprosos, iba, los abrazaba, les hacía oración, les lavaba las llagas y quedaban sanos. En este caso te voy a compartir que había un leproso en el que él quería atender, pero además cuando enviaba a sus frailes, este leproso era demasiado duro con ellos. Así que Francisco decidió ir a atenderlo personalmente. Así que cuando va Francisco directamente, porque los hermanos le decían que era un hombre muy quejumbroso y muy impaciente, en ese hospital donde él se encontraba, Francisco decide ir. Entonces dice, el santo, luego que recibió la noticia, vino a ver al leproso y llegándose a él lo saludó diciendo, Dios te dé paz, hermano mío. ¿Y qué paz me ha de dar Dios? Respondió él con aspereza, si me ha privado de todo descanso y de todo bien. Me puso completamente podrido y hediondo. Le dice Francisco, ten paciencia, hijo. Las enfermedades del cuerpo nos las da Dios en este mundo para salud del alma, porque son de grande mérito cuando se llevan con paciencia. Aquí hay otro punto importante. ¿Cuántos a veces nos llega alguna enfermedad y lo primero que hacemos es renegar y no lo aceptamos? Está bien, por supuesto, que vayamos al médico, que empecemos tratamientos, pero sobre todo dice aquí, las enfermedades del cuerpo nos las da Dios en este mundo para salud del alma, porque son de grande mérito cuando se llevan con paciencia. Así que nos invita el santo a que si estamos enfermos, tener paciencia. Si cuidamos enfermos, tener esa paciencia. Así que dice Francisco que se pone en oración porque este hombre además era muy iracundo. Así que dice Francisco, conociendo San Francisco por revelación que este leproso además estaba poseído del espíritu maligno, fue a ponerse en oración para encomendarlo a Dios devotamente. Y después vino y le habló de esta manera, hijo, quiero servirte yo mismo ya que no estás contento de los otros. Lo que tú quieras, yo lo haré. Y entonces le dice el leproso, pues quiero que me laves todo. Inmediatamente San Francisco hizo que le calentaran agua con muchas hierbas aromáticas, luego desnudó al leproso y comenzó a lavarlo con sus manos echándole agua. Y por divina virtud y milagro, donde San Francisco tocaba con sus santas manos, desaparecía la lepra y quedaba la carne perfectamente sana. Y según iba sanando el cuerpo, también iba sanando el alma, porque viendo el leproso que se curaba, comenzó a sentir grande compunción y arrepentimiento de sus pecados y a llorar amarguísimamente. De suerte que mientras el cuerpo se limpiaba de la lepra, por fuera con la ablución del agua, el alma se limpiaba del pecado por dentro con la contrición y el llanto. Sanó perfectamente de cuerpo y del alma y se pudo ir a confesar humildemente, diciéndose culpable, y lloraba, ¡ay de mí, que he merecido el infierno por las villanías e injurias que hice, por mi impaciencia y la blasfemia ante Dios! Así que, hermano, mira, aquí también nos enseña cómo la enfermedad nos puede acercar a Dios cuando aceptamos esta enfermedad o cuidamos a los enfermos. Nos va sanando y entonces nos invita y nos pregunta, ¿de qué estás enfermo? ¿O de qué te sientes enfermo? ¿De tristeza, de angustia, de desesperación, de ansiedad? Mírate y mira también si traes pecados y velos a confesar. El pecado enferma y te lleva a esa tristeza, a esa depresión y muchas veces al suicidio. Y ten la seguridad que Dios sana todo
cuando lo pedimos con recta intención. Y también pidamos mucho por los sacerdotes. Todos quisiéramos tener santos sacerdotes como San Francisco de Asís. Así que ahora vamos a pasar a esta hermosa también milagro que hizo San Francisco con el hermano lobo, en el cual nos dice San Francisco que en aquel tiempo moraba un lobo terrible y feroz y que solamente se dedicaba a hacer desmanes, ¿no? Devoraba a los animales, también a los hombres, a punto de que tenía aterrorizados a todos los habitantes porque muchas veces se acercaba a la ciudad. Toda la gente ya iba armada como si fueran a la guerra, pero cuando topaban con el lobo, era tan agresivo que terminaba devorando a los hombres. Así que San Francisco decide ir a hablar con el lobo, decide ir a verlo. Y aunque los pobladores le decían, Padre Francisco, no vaya, es todo un demonio. San Francisco se encomienda, hace la señal de la cruz y dice, salió fuera del pueblo con sus compañeros, puesta en Dios toda su confianza. San Francisco se encaminó resueltamente hacia el lugar donde estaba el lobo. Y cuando lo tuvo a la vista, dice que él se vino enfurecido con la boca abierta acercándose a San Francisco. El santo le hizo la señal de la cruz, lo llamó y le dijo, ven aquí, hermano lobo, yo te lo mando de parte de Cristo, que no hagas daño ni a mí ni a nadie. Y cosa admirable, apenas trazó la cruz San Francisco, el terrible lobo cerró la boca, dejó de correr y obedeciendo la orden, se acercó mansamente como un cordero y se echó a los pies de San Francisco. Entonces Francisco le habla y le dice en estos términos, hermano lobo, tú estás haciendo daño en esta comarca, has causado grandísimos males, maltratando y matando las criaturas de Dios sin su permiso. Y no te has contentado con matar y devorar las bestias, sino que has tenido el atrevimiento de dar muerte y causar daño a los hombres, hechos a imagen de Dios. Por todo ello, has merecido la horca como ladrón y homicida malvado. Toda la gente estaba ensombrecida de ver a este lobo tan dócil. Así que seguían observando y dice que ante las palabras que el santo le decía al lobo, el lobo con movimiento del cuerpo y de la cola y de las orejas, bajando la cabeza, manifestaba aceptar y querer cumplir lo que decía San Francisco. Así que San Francisco le dice nuevamente, hermano lobo, puesto que estás de acuerdo en sellar y mantener esta paz, yo te prometo hacer que la gente de la ciudad te proporcione continuamente lo que necesitas mientras vivas de modo que no pases hambre. Pero sé muy bien que por hambre has hecho el mal que has hecho, pero una vez que yo te haya conseguido este favor, quiero, hermano lobo, que tú me prometas que no harás daño ya a ningún hombre del mundo y a ningún animal. ¿Me lo prometes? El lobo, inclinando la cabeza, dio a entender claramente que lo prometía. Así que Francisco le dice, hermano lobo, quiero que me des fe de esta promesa para que yo pueda firmar de ti que estás de acuerdo. Así que, hermano lobo, te mando en nombre de Jesucristo que vengas ahora conmigo sin temor alguno y vamos a concluir esta paz en el nombre de Dios. Se dirige al pueblo y hacen esa paz. A ver, hermanos, todo es creación de Dios, todo lo visible y lo invisible, y lo decimos en el credo. Todo es creación de Dios. Todo lo que se mueve en el cielo, en la tierra, en los mares. ¿Qué nos hace falta? Pedir de rodillas a nuestro Señor que pueda detener esos huracanes que están inundando, lastimando y quitándole todos los bienes y muchas vidas. ¿Qué está pasando?
¿No será el mismo pecado social que cada uno de nosotros hemos hecho ante la sociedad y ante la naturaleza, inundando de basura ríos y mares, matando tantos animales en todas partes, que hoy en día están desapareciendo muchas de esas especies? ¿Cuántos buques de petróleo se derraman en el mar, matando tantos animales? ¿Qué está pasando? Esta también es una invitación a leer al santo para entender muchas cosas de lo que yo estoy haciendo y cómo estoy contribuyendo en mi vida con el pecado que yo he hecho, con ese pecado que se puede volver un pecado social y un pecado contra la naturaleza. En este ejemplo de San Francisco, con cuánto amor y con cuánta confianza se dirige a ese lobo que había causado tanto mal y lo aprende, lo amonesta diciéndole que él le ha quitado la vida sin el permiso de Dios a muchos hombres que son a imagen y semejanza de Dios, y el lobo lo acepta. ¿Y cuántos homicidios conocemos, hemos visto de personas cercanas o lejanas con tanta violencia? Necesitamos orar unos por otros, necesitamos pedir perdón a Dios de cada uno de nuestros pecados, de esos pecados sociales y de esos pecados contra la naturaleza, de rodillas ante el Santísimo. No somos dignos de entrar a las iglesias, pero en ese amor que nuestro Señor nos tiene, nos llama, y aún así, siendo pecadores, podemos ir a misa, podemos ir a reconciliarnos con nuestro Señor, podemos ir a confesarnos para comulgar dignamente o lo más dignamente que podamos, comulgar en gracia. De esa manera también podemos ofrecer nuestra comunión y nuestra Santa Misa por nuestros pecados y por la consecuencia de nuestros pecados. Es algo que muy poca gente hace. Probablemente nos vamos a confesar de los pecados tan directos que nosotros podemos ocasionar, pero no siempre nos estamos confesando de los pecados sociales contra el hermano y contra la naturaleza. Cuando empecemos a hacerlo, tenemos que empezar a reparar y pedir perdón por la consecuencia de ese pecado. Y esa es la invitación que nos hace San Francisco, este gran santo lleno del amor de Dios, que lo sacaba por los poros. Hay tantas cosas y tantos milagros escritos de San Francisco que, bueno, no da tiempo en este tiempo del programa, pero te invito a que leas estas florecillas de San Francisco. Vienen tantos milagros. ¿Cuántas cosas ha hecho? ¿Cuántos otros milagros que no estarán en los libros y que están escritos en esa basílica tan hermosa de Asís? Hay tanto, tanto por aprender, hermano. Estos son los tesoros de la iglesia que nos deja nuestro Señor Jesucristo, que nos da esas almas santas en diferentes momentos de la historia para poder enviar luz a todos sus hijos a través de estas almas privilegiadas. Así que, hermano, pues se nos está terminando el tiempo. Quiero pedirte, si es posible, invitarte que mañana, 4 de octubre, puedas ir a misa a dar gracias a Dios por este gran santo. Ya a partir de las 6 de la tarde de hoy podemos estar viviendo las vísperas de esta gran fiesta. Haz una oración, una petición a San Francisco, tu rosario dirigido a él. Pídele una gracia para ti, para tu familia, por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, por la santidad de los sacerdotes, por la unión de las familias, para que haya orden en la naturaleza humana, en nuestras familias. Hay tanto por qué pedir perdón a Dios y tanto por qué ayudar. Así que, hermanos, unámonos en oración, y para ir concluyendo vamos a hacer esta hermosa oración que San Francisco dirigía a nuestro Señor, y dice: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo armonía. Donde hay error, ponga yo verdad.
Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Señor, que no me empeñe tanto en ser consolado como en consolar, en ser comprendido como en comprender, en ser amado como en amar, porque donde se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado, muriendo se resucita a la vida. Amén. Te comparto esta oración de San Francisco. Pidamos mucho a este gran santo que nos la conceda. Y con el favor de Dios nos estaremos viendo el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Bendiciones para todos y nos despedimos también con la oración a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, con la luz de Dios, ilumínanos. Con tus alas, protégenos y con tu espada, defiéndenos.